Buenos días, mi nombre es Luisa María Hernández, soy del grado noveno 1 y hoy junto con mis compañeras vamos a hablar sobre un tema muy importante e interesante. Mis compañeras son Marian Victoria, Kiara Benjumea y Laura Catalina Rivas y vamos a exponer lo que fue la Guerra Fría. Pero, ¿por qué se llamó la Guerra Fría? Se llamó la Guerra Fría porque fue un periodo cargado de tensiones y conflictos. Empezó en el año 1947 y finalizó en el 1991. Fue un conflicto que dividió al mundo y enfrentó dos modelos diferentes, el capitalismo y el comunismo. Se dio después de la Segunda Guerra Mundial y tras haber luchado contra un enemigo común, Estados Unidos y la Unión Soviética, el capitalismo estadounidense contra el comunismo soviético. La parte del este pertenecía a la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las nuevas democracias populares estaban regidas por el poder comunista de Stalin. Pero, ¿quién fue Stalin? Stalin fue un político y dictador, quien logró posicionar a la Unión Soviética como potencia económica y militar. También logró posicionar a la URSS como potencia industrial. Él, junto con el ejército y la población, lograron vencer a Alemania en la Segunda Guerra Mundial y así obtuvo la aceptación de la expansión del comunismo en países de Europa Oriental. En la parte occidental se instalaron las democracias liberales. El camino hacia esta guerra ideológica comenzó con el Plan Marshall. Fue un plan en el que Estados Unidos prestaba recursos a Europa para que se recuperara de la Segunda Guerra Mundial y así pudiera combatir al enemigo comunista. En respuesta a este movimiento, los soviéticos crearon el Comecon, un consejo para integrar económicamente a todos los regímenes comunistas. Posteriormente, Estados Unidos fundó la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue una alianza militar para apoyarse ante un posible ataque de las tropas soviéticas. Los soviéticos no tardaron en hacer una alianza similar llamada el Pacto de Varsovia. La principal característica de esta guerra es que no se enfrentaron directamente, sino que participaron en guerras localizadas en otros países, como Vietnam, Afganistán y Corea, que fueron los campos de batalla. Las potencias utilizaron los recursos de estas regiones para situarse en un mando u otro. Esta fue como la primera parte de lo que fue la Guerra Fría. Ahora viene mi compañera Marian con más información. La Guerra de Corea empezó el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte invadió por sorpresa a Seúl. En la capital surcoreana, Estados Unidos y el Reino Unido se aliaron con el Corea del Sur, mientras que China y la Unión Soviética se unieron a Corea del Norte. El 27 de junio de 1953, Corea del Norte se retiró tras una brutal batalla. En 1959 le llegó el tiempo a Vietnam. Estados Unidos se alió con el sur del país. Finalmente, Estados Unidos se retiró de Vietnam el 30 de abril de 1975. Cuba fue otro escenario protagonista por los misiles. La Unión Soviética envió misiles a Cuba para lanzárselos a Estados Unidos. Allí casi llega a ocasionar la Tercera Guerra Mundial. Durante todos los años de conflicto, ambos mandos se iniciaron en la carrera armamentística, en máquina de destrucción masiva.
Todo esto iba unido hacia la carrera espacial en los finales de los 50. Rusia envió el primer satélite Sputnik 2 al espacio con la perra Laika a bordo, pero no sobrevivió. Después el Vostok 1 fue al espacio y volvió con el primer hombre a bordo. A su vez, en 1969, el Apolo 11, tripulado por Neil Armstrong, Edwin Booth y Michael Collins, llegó a la Luna dando por hecho la conclusión de la carrera. Muchas gracias. Y sí, con ustedes, mi compañera Kiara. A finales de los 80, la falta de democracia en la Unión Soviética y el atraso económico provocó la crisis del socialismo. Así, el 9 de noviembre de 1989 caía al poder de la URSS en Alemania, provocando el derribo del muro de Berlín. Este dividió la capital durante casi 30 años. Finalmente, las dos Alemanias se unificaron en octubre de 1990. Luego, las dos naciones de Ronald Reagan y Gorbachev se decidieron dar fin a la Guerra Fría. Después de 42 años de absoluta tensión, aunque ambos países no llegaron a enfrentarse directamente, la Guerra Fría dejó más de 30 millones de muertos. Gorbachev fue desintegrando el socialismo en Rusia y sus países aliados. La URSS se diluyó en 1991 y el capitalismo poco a poco se fue implanteando en casi todo el mundo. Continúa mi compañera Laura Rivas. Voy a hablar sobre el capitalismo y el comunismo en la Guerra Fría. Empezaré con las principales diferencias entre estos dos bloques de los años 1945. Aquí el mundo estuvo dividido en dos ideologías irreconciliables. El bloque capitalista occidental, que estaba liderado por los Estados Unidos, y el oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Y entre estas dos potencias se produjo lo que se llamó la Guerra Fría. Bueno, como he dicho, el bloque capitalista lo dominaba Estados Unidos y el bloque comunista la Unión Soviética. En temas económicos, Estados Unidos concentraba el 50% de la economía del planeta. A cambio, por el otro lado, o sea, la Unión Soviética estaba dirigida más bien por el dirigismo económico y la propiedad estatal. Significa que esto era como dirigido por el propio Estado. Las bases del crecimiento económico de Estados Unidos era una gran productividad económica y tecnológica también. Tenía un alto nivel en producción e inversión, una cadena con bajos precios de materia prima. Aquí Estados Unidos llevaba como una gran ventaja ya por su lado de la economía, la producción tecnológica, las multiempresas. Los movimientos de la industria, la energía pesada y las comunicaciones eran muy buenas, pero la comunidad no tenía su alimentación, sus necesidades básicas bien estructuradas. Los movimientos de la industria pesada, la energía, la comunicación eran muy buenos, pero la claridad a la alimentación y a los bienes de consumo. El resultado de esto fue un equilibrio económico, pero un descontento con la comunidad. El capitalismo tenía un sistema democrático, o sea, que podía elegir libremente el voto, tener sus derechos individuales. A cambio, el comunismo era todo lo contrario. El sistema político autoritario. En el comunismo solamente había un partido que expresaba la burocracia. En Estados Unidos se daba el bipartidismo y querían reformas sociales para poder disminuir las desigualdades sociales y también cambiar a los republicanos que eran conservadores. En la Unión Soviética solamente era un partido comunista. Aquí el Estado garantizaba los gastos sanitarios, daba fuentes de empleo, estudio, vivienda, educación, sanidad, pero esta
estas dos formas de vida diferentes o ideologías dadas su consecuencia. Estados Unidos provocó una desigualdad económica, elevando más las empresas y bajando más la economía de la población, o sea, que no daba sus recursos necesarios. A cambio, en la Unión Soviética había tres grandes sociedades: política, que controlaba todo, el Estado y la helada privilegiada económicamente. Una numerosa burocracia que estaba afiliada al partido y que controlaba los servicios de la política. Pero en ese partido no todos estaban unidos o afiliados a esto. Por ejemplo, no estaban los obreros, los agricultores, entre otros. Unas posiciones privilegiadas en las grandes alianzas militares y grandes organismos internacionales. En la Unión Soviética, el ejército tenía que estar conformado por los mismos campesinos, por la misma comunidad. Cada uno de estos dos bloques evolucionó de forma diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos se dio como resultado 4 etapas. La primera, el crecimiento económico y social. La segunda, la crisis energética. La tercera, la financiación. Y la cuarta, los rescates de bancos. Al lado de la Unión Soviética, una de las causas de los resultados finales fueron la expansión geográfica, estancamiento y crisis, caída y estados residuales. Y como en toda historia hay datos curiosos que muchas veces pasan por desapercibidos, pues este es uno de ellos. Tiene que ver con la participación de Colombia en la Guerra de Corea, el primer gran enfrentamiento de la Guerra Fría. De hecho, Colombia fue el único país de América Latina en responder el llamado de la ONU para apoyar a Corea del Sur luego de ser invadido por Corea del Norte en junio de 1950, enviando a nuestro país 4.750 hombres del Batallón Colombia. ¿A que no lo sabías? Muchas gracias, esperamos que les haya parecido igual de interesante este tema y que haya aportado sus conocimientos. ¡Chao!